El primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel ha sido muy claro en su posición con respecto al conflicto contra Palestina. Nada ni nadie podrá detenerlo. No le importa lo que diga este famoso organismo internacional en La Haya, la Corte Penal Internacional de Justicia, no le importa todo lo que se está manifestando en su contra. Él prometió que no va a permitir que el presunto caso de genocidio que se está llevando contra su país y su persona ante la Corte Internacional de Justicia logre obstaculizar lo que para él es la continuación de la guerra de su país contra Hamas en Gaza. No hace alusión a los ataques que él ha estado realizando contra la Franja de Gaza, contra los palestinos, no contra el grupo militar, contra los miles de ciudadanos civiles inocentes palestinos que han perdido la vida, principalmente mujeres y niños. Eso no le importa, pero así fue su mensaje. Nadie nos detendrá, ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Es posible y necesario seguir hasta la victoria y lo haremos. Vamos a escuchar brevemente un fragmento del comentario que hizo precisamente Benjamín Netanyahu durante una conferencia este fin de semana, en el cual el mensaje fue claro. No nos importa absolutamente nada. Lo único que le importa a Benjamín Netanyahu es ganar la guerra que él está luchando contra alguien. ¿Contra quién? No importa, pero ya van 100 días del conflicto con más de 24,000 personas que han perdido la vida. Y a él no le importa siempre y cuando siga luchando contra el eje del mal, contra los militantes del grupo Hamas. Nadie va a detenernos. Ni la Haya, ni el Eje del Mal, ni nadie más. Este ataque hipócrita en la Haya contra el Estado judío que surgió de las cenizas del Holocausto. Ayer hablé con el consejero Schulz y me informé de que Alemania está dispuesta a enviar una delegación a la Haya y le di las gracias por ello para refutar esta atroz acusación. Pero fíjese, los nuevos partidarios de los nazis se atreven a culparnos de genocidio. ¿A quién apoyan? Asesinos, a violadores, gente que decapita gente, que quema bebés. ¡Qué audacia, qué vergüenza! Si bien el término eje del mal se utilizó por primera vez en un discurso del entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, para referirse a Irak, a Irán y a Corea del Norte, que en ese momento se creía que eran los principales enemigos de Washington, equipados más tarde con armas de destrucción masiva. Se ha demostrado que es casi enteramente mitológico. No está claro si Netanyahu tenía la intención de menosprezar a Pyongyang. Sin embargo, los medios estatales de Corea del Norte sí argumentaron en una editorial que se publicó poco después del ataque de Hamas del 7 de octubre que Jerusalén Occidental se había provocado el ataque con sus constantes actos criminales contra el pueblo palestino. Por supuesto, no le gusta a Benjamín Netanyahu que le recuerden por supuesto su historia. En otra parte del discurso, este líder de Israel utilizó el término para referirse a Irán como los hutíes de Yemen, Hezbollah y el propio Hamas como una coalición flexible que ha sido descrita en otros lugares como el eje de resistencia por su oposición al poder de Estados Unidos e Israel en esta región. Por obvias razones, si te opones a Estados Unidos es prácticamente un hecho que te volverás el enemigo de todo el mundo. Si no estás de acuerdo con la posición que toma el gobierno de los Estados Unidos, en este caso en lo que ocurre en la Franja de Gaza, prácticamente te conviertes en enemigo. Las audiencias sobre este presunto genocidio contra Israel comenzaron la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Vimos a los Países Bajos y a Sudáfrica que argumentaron que Israel
ha participado en acciones destinadas a provocar la destrucción de una parte sustancial de la identidad nacional, racial y cultural de este grupo étnico palestino, porque vemos precisamente cómo estos gobiernos se dedican principalmente a hacer, digamos, el impulso de que todos los malos están en la franja de Gaza, en este ex territorio palestino, porque ya por lo menos la zona norte ya forma parte de Israel dentro de poco. Vamos a escuchar brevemente en la Corte Penal Internacional un fragmento de lo que sería esta denuncia que se hace contra Benjamín Netanyahu, y sobre todo porque le hacen hincapié a las cifras que se están compartiendo a través de diversos medios de comunicación, a través, por supuesto, de los organismos internacionales como la UNICEF, la propia ONU. Todos tienen los datos de lo que ocurre en la Franja de Gaza, pero como lo apoya Estados Unidos, prácticamente todos se quedan callados. On the basis of the current figures, on average, 247 Palestinians are being killed and are at risk of being killed each day, many of them literally blown to pieces. They include 48 mothers each day, 2 every hour, and over 117 children each day, leading UNICEF to call Israel's actions a war on children. On current rates which show no sign of abating, each day, over 3 medics, 2 teachers, more than 1 United Nations employee, and more than 1 journalist will be killed, many while at work, or in what appear to be targeted attacks on their family homes or where they are sheltering. The risk of famine will increase each day. Each day, an average of 629 people will be wounded, some multiple times over, as they move from place to place, desperately seeking sanctuary. Each day, over 10 Palestinian children will have one or both legs amputated, many without anesthetic. Each day, on current rates, an average of 3,900 Palestinian homes will be damaged or destroyed. More mass graves will be dug. More cemeteries will be bulldozed and bombed and corpses violently exhumed, denying even the dead any dignity or peace. Each day, ambulances, hospitals and medics will continue to be attacked and killed. The first responders who have spent 3 months without international assistance, trying to dig families out of the rubble with their bare hands, will continue to be targeted. On current figures, 1 will be killed almost every second day, sometimes in attacks launched against those attending the scene to rescue the wounded. Each day, yet more desperate people will be forced to relocate from where they are sheltering, or will be bombed in places where they have been told to evacuate to. Entire multi-generational families will be obliterated, and yet more Palestinian children will become WCNSF, Wounded Child, No Surviving Family, the terrible new acronym born out of Israel's genocidal assault on the Palestinian population in Gaza. Jerusalén Occidental ha respondido que es Hamás quien en realidad alberga intenciones genocidas contra los de Israel, y argumentó que está justificado intentar eliminar al grupo militante al que culpa de 1.200 israelíes que perdieron la vida el pasado 7 de octubre. Esto mientras vemos las cifras oficiales en las cuales casi 24,000 personas, ya por encima de las 24,000 personas, han perdido la vida precisamente desde que se realizó el contraataque por parte de Israel el pasado 7 de octubre. A ellos no les importa el daño que resulte a la población civil. Así lo dijo Netanyahu, siempre y cuando logren su cometido de acabar con el grupo Hamás.
Desde entonces, las tropas de Israel, las fuerzas de la defensa, han admitido que se les ordenó disparar contra israelíes en los kibutzes fronterizos y en el desierto durante la incursión de Hamás, lo que incluso ha llegado a plantear dudas sobre cuántas han sido las víctimas que fueron realmente asesinadas por palestinos en comparación con los ataques aéreos y los disparos de los propios tanques de las fuerzas de la defensa de Israel. 24,000 palestinos, 24,100 palestinos han perdido la vida. Más de 61,000 han resultado heridos desde el inicio de este conflicto de Israel contra Hamás, de acuerdo con el Ministerio de Salud que dirige precisamente este grupo palestino. Las autoridades sanitarias de Gaza añaden que unos 132 palestinos habrían muerto y 252 resultado heridos en las últimas 24 horas. Estas cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud incluyen tanto a civiles como a combatientes de Hamás, incluso como consecuencia de fallos de lanzamiento de cohetes por parte de los propios grupos terroristas. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que han acabado con más de 9,000 miembros de Hamás, combatientes directos en Gaza, además de unos 1,000 terroristas dentro de Israel el 7 de octubre. 9,000, ellos lo confirman, 9,000 miembros del grupo. ¿Y el resto? El resto, que suman un total de 24,000 ciudadanos que han perdido la vida, eran civiles, eran mujeres, eran niños, eran adultos mayores, todos ellos se encontraban en refugios. Se encontraban en hospitales tratando de salvaguardar sus vidas y aún así Israel los bombardeó. Por eso se hace esta acusación en frente de la Corte Internacional, para que se haga algo, porque no pueden seguir con estas atrocidades que ocurren en la Franja de Gaza y mientras prácticamente realizan una cortina de humo con los ataques de Estados Unidos en Yemen, y se olvidan por completo de la acusación que hace en la Corte Penal Internacional. Porque casualmente, cuando le tocaba a Israel defenderse de las acusaciones que hizo Sudáfrica, casualmente Estados Unidos toma la decisión de bombardear Yemen. Y todos voltean a ver precisamente la situación en Yemen y se olvidan de esto, de lo más importante, la acusación que tiene en este momento Israel. Y que la Corte Penal Internacional está obligada a actuar, porque de acuerdo a sus especificaciones, todo lo que está haciendo Israel y Benjamín Netanyahu en este momento sería un genocidio. Por supuesto, tenemos que estar atentos a lo que resuelve La Haya, si considera que la situación amerita su atención o simple y sencillamente se van a dar la vuelta. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.